Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Bar Baktas fue captado en una escena que nadie esperaba frente a la casa de Yağmur Yüksel. Sí, lo que escucharon es cierto. El actor fue visto esperando bajo la lluvia, con un ramo de flores en la mano, justo delante de la puerta de su expareja. ¿Qué está pasando realmente entre Bar y Yağmur? ¿Acaso estamos siendo testigos de un intento desesperado de reconciliación? Todo comenzó alrededor de la medianoche, cuando los vecinos de Yağmur Yüksel notaron un lujoso coche estacionado frente a su casa en un barrio tranquilo de Estambul. La sorpresa fue mayor cuando vieron descender a Bar Baktas, visiblemente nervioso, con un ramo de rosas rojas. No había cámaras, no había luces, solo Bar, las flores, y una mirada de arrepentimiento en su rostro. Según fuentes cercanas, Bar y Yağmur habrían terminado su relación hace pocas semanas tras una fuerte discusión relacionada con celos y malentendidos. Sin embargo, parece que el corazón de Bar no ha podido olvidarla. Sé que cometí errores, pero no puedo imaginar mi vida sin ti, Yağmur, se le escuchó decir en voz baja mientras esperaba que ella abriera la puerta. Los minutos pasaban y Bar no se movía. A pesar del frío y de la lluvia que caía con fuerza, él seguía allí, firme, mojado pero determinado. Algunos testigos afirman haber visto luces encenderse dentro de la casa, pero Yağmur tardó en salir. Cuando finalmente abrió la puerta, la tensión en el aire se volvió casi palpable. Yağmur, vestida con una bata de dormir, parecía sorprendida. No esperaba ver a Bar allí. ¿Qué estás haciendo aquí, Bar?, preguntó con voz cansada pero curiosa. Él respondió con sinceridad, vengo a pedirte perdón, y no me iré hasta que me escuches. En un gesto que dejó a todos con la boca abierta, Bar se arrodilló frente a ella, sosteniendo el ramo como si se tratara de un símbolo de redención. Te extraño cada día, y me doy cuenta ahora de lo importante que eres para mí, dijo con la voz entrecortada. Aunque Yağmur parecía conmovida, no fue fácil para ella bajar la guardia. No se trata solo de flores, Bar. Me heriste. No sé si puedo confiar de nuevo, confesó ella, con los ojos llenos de emoción. La conversación entre ellos se prolongó durante varios minutos más, mientras los curiosos observaban discretamente desde sus ventanas. Según los mismos testigos, finalmente Yağmur aceptó invitar a Bar a entrar, aunque dejando claro que no era un perdón inmediato, no prometo nada, pero te escucharé. Bar entró con cautela, secándose la lluvia del rostro con la manga de su chaqueta. El interior de la casa de Yağmur no había cambiado mucho desde la última vez que estuvo allí, los mismos cuadros en las paredes, el aroma familiar de jazmín flotando en el aire. Y la tenue luz de la lámpara del salón que proyectaba sombras suaves sobre los muebles. Pero lo que más lo afectó fue la presencia de ella, tan cercana y sin embargo, tan lejana. Yağmur le indicó con un gesto que se sentara en el sofá, mientras ella desaparecía brevemente en la cocina para preparar 2 tazas de té caliente. Durante esos breves minutos, Bar observó en silencio, notando un libro de poesía que habían leído juntos y un marco de fotos con una imagen de ambos, ahora dado vuelta. Era una casa que había compartido sueños con él, y cada rincón parecía murmurar recuerdos del pasado. Cuando regresó con las tazas humeantes, Yağmur se sentó frente a él, sin decir palabra. El silencio era denso, pero no incómodo, como si ambos supieran que lo importante aún no se había dicho. Finalmente, fue ella quien rompió la barrera. ¿Por qué ahora, Bar?, preguntó, mientras soplaba suavemente su té. Porque no puedo seguir pretendiendo que todo está bien cuando no lo está. Porque cada día que pasa sin ti, me pesa más que el anterior. Ella bajó la mirada, como buscando respuestas en el vapor que se elevaba entre ellos. No fue solo una pelea, Bar. Fue la forma en que dudaste de mí, el modo en que permitiste que tus inseguridades se interpusieran entre nosotros. Yo no merecía eso. Él asintió, sin intentar defenderse. Lo sé. Me equivoqué. Me dejé llevar por miedos que no tenían fundamento.
Y cuando reaccioné, ya era tarde. Pero te juro que he cambiado. Estoy yendo a terapia, estoy trabajando en mí. No solo por ti, también por mí. Yamur alzó una ceja, sorprendida por la sinceridad en sus palabras. No era común en él mostrarse tan vulnerable. ¿Y qué esperas que haga yo con esto? ¿Que volvamos como si nada? No. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea para enmendar el daño. Si eso significa empezar desde cero, como amigos, o simplemente hablando de vez en cuando, lo aceptaré. El reloj marcaba las 2:15 de la madrugada. Afuera, la lluvia comenzaba a ceder, como si el clima quisiera también darles un respiro. Yamur bebió un sorbo de su té, pensativa. Una parte de mí quiere decirte que te vayas, que no mereces otra oportunidad. Pero otra parte, hizo una pausa, aún siente algo por ti. Y eso me confunde. Bar sonrió, apenas. Lo que sientas, está bien. No quiero presionarte. Solo quiero demostrarte, con el tiempo, que esta vez estoy aquí para quedarme, no para herirte. El ambiente se tornó más cálido. Había una fragilidad compartida que los envolvía. Hablaban con miradas, con gestos, con silencios que decían más que 1000 palabras. Pasaron las horas entre recuerdos y confesiones. Recordaron su primer viaje a Bodrum, la vez que se quedaron atrapados en un ascensor durante una hora, como él solía prepararle el desayuno cada domingo. Reían con melancolía, lloraban con sinceridad. Finalmente, cuando el cielo comenzaba a clarear, Yamur se levantó y miró por la ventana. No sé qué va a pasar entre nosotros, Bar. Pero al menos esta noche, siento que dimos un paso. Pequeño, pero importante. Él se puso de pie, conmovido. Gracias por escucharme. Ella se acercó, y por primera vez en semanas, lo abrazó. No era un abrazo de reconciliación total, sino uno de comprensión. De humanidad. Te dejo dormir en el sofá. Pero solo por esta noche, dijo, con una media sonrisa. Con eso me basta. Y así, en medio del eco de una relación rota pero no extinguida, se abrió la posibilidad de un nuevo comienzo. No perfecto, no inmediato, pero quizás, real. Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría saber su opinión. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Nos vemos en el próximo video.